Hola a todos, muy buenas tardes, días o noches, sea el momento en el que estén viendo este video. Bueno, este video lo hago para comentarles algunas cositas que pues montando lo que es el microcontrolador, al mismo tiempo el teclado matricial y la pantalla LCD que me di cuenta, unos detallitos que hay que tener en cuenta y pues obviamente también me apoyé mucho en lo que hay en internet, que básicamente pues si a uno le ha pasado un problema es porque o sea, seguramente le ha pasado a otra persona, entonces sí o sí los foros son muy útiles en cuanto a esto porque tal vez los datasheets no tienen la información o bueno, son tan largos que uno no sabe dónde buscar la información o digamos que hay veces como que, no sé, de pronto al eh, fabricarse en masa pueden ocurrir algunas cosas que posiblemente no hayan considerado los fabricantes, ¿sí? Entonces, en principio, pues he de decir que cuando se explicó el teclado matricial y cuando se explicó también la pantalla LCD, pues lo teníamos al revés, cosa que yo ya les había dicho, el teclado matricial lo teníamos en los puertos B, en el puerto B y la pantalla LCD la teníamos en el puerto D, ¿sí? ¿Qué pasa? Habían unos estudiantes que al conectar todo correctamente presionaban los botones del teclado matricial y eso hacía que de la nada se cayera el voltaje o bueno, el voltaje que suplía el microcontrolador. Entonces, esto me llevó pues a mirar, indagar pues qué se podía hacer porque algunos con lo que hicimos fue, con algunos estudiantes fue cambiar, por ejemplo, el puerto a como está aquí en esta simulación actualmente, que ya no lo ubicábamos en el puerto B, sino en el puerto D, ¿sí? Y ahí sí les funcionaba, entonces llegaría a decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre este y este? Bueno, en principio decir que esto sucede dado que, bueno, dos cuestiones. Una, que eh, pues es el hecho de tener tantas cosas conectadas, sobre todo cuando, por ejemplo, se tenían display 7 segmentos. Estos elementos consumen harta corriente, entonces por eso se tendía tanto que se cayera la tensión. Y en segundo lugar, una configuración que no había tenido en cuenta, pero claro, después de leerlo, ok, me di cuenta que era algo que faltaba, entonces pues este video es para eso, ¿sí? Bueno, retomando, cabe decir que pues el cambio del teclado matricial del puerto B al puerto D debe ir acompañado pues obviamente con su correspondencia de las resistencias pull-up externas. Es que, ¿qué pasa? Las resistencias pull-up son un elemento muy útil, pero son un elemento que consume bastante corriente. Es un elemento que hace que se baje bastante, o bueno, se exija bastante la, a, a la tensión, al regulador interno que tiene nuestro microcontrolador. Entonces, eh, como sugerencia, cuando se utilicen otros elementos que utilicen bastante potencia, como lo serían eh, los 7 segmentos y lo que sería la pantalla LCD, es mejor tenerlas externas independientemente esté en el B o en el D. Obviamente en el D no tenemos resistencias pull-up internas, pero pues si lo queremos dejar en el B va a funcionar. Eso no tiene nada que ver. O sea, o bueno, con lo que vamos a hacer ahorita no tiene nada que ver que esté en el D o en el B. ¿Listo? Bueno, entonces las ponemos obviamente a positivo porque la configuración que tenemos actualmente son de pulsadores pull-up. Bueno, en segunda instancia, pues estas cosas que nos hacían bajar la tensión, pues primero eran las resistencias pull-up. Lo segundo era una configuración que yo no había tenido en cuenta, que, como les digo, bueno, estuve revisando y encontré, pues por fin. Bueno, ¿qué pasa? Dentro de nuestro microcontrolador hay un elemento que se llama el ICSP, que es una especie de regulador
que tiene un modo sencillo y un modo avanzado. El modo sencillo pues es el que normalmente se utiliza porque no es necesario exigir mucho al microcontrolador para que pueda suplir o bueno, alimentar correctamente sus puertos y que funcionen bien, ¿sí? Pero cuando tenemos una exigencia bastante grande de corriente, debemos cambiarlo, ¿sí? Debemos no utilizar la, este módulo en su manera sencilla, sino utilizar pues algo más avanzado. Entonces, normalmente esta configuración nosotros no la cambiábamos, ¿sí? Y esta estaba en on. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto? Lo que hace es que todos los puertos, excepto el D, van a tener una pequeña caída de tensión de la tensión que proveen. Es decir, ya no van a dar 4,75, sino van a dar como 4 voltios, 3,75 voltios. ¿Y qué pasa? Cuando estamos trabajando elementos como por ejemplo los displays 7 segmentos, es por eso que se ven como más apagados algunos LED que otros, ¿sí? Pero si utilizamos la pantalla LCD, eso sí directamente no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque la pantalla, recordemos que es otro microcontrolador y si detecta un valor que no es el que yo, con el que yo lo estoy alimentando, pues entonces puede llegar a tener confusiones y simplemente va a decir, ok, mm, recibo un valor, pero ni idea qué es, no lo tomo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Toca cambiar este detalle. Normalmente están on, ahorita están off. ¿Y eso para qué? ¿Para qué les explico esto? Bueno, muchachos, eh, ¿qué pasa? Se viene el parcial práctico. Este parcial vamos a tener que utilizar el teclado matricial y pues necesitamos un elemento que nos muestre lo que pues nosotros ponemos ahí. Creo yo que lo más conveniente es utilizar la pantalla LCD porque van a ver que la pantalla no tiene tantos problemas como lo tienen los displays. Los displays tienen un montón de conexiones y ponemos los decodificadores aún más. Y pues efectivamente lo que pasa es que, bueno, tendemos mucho al error, ¿sí? ¿Qué pasa? La pantalla LCD no solamente nos permite mostrar todo lo que podemos mostrar en los displays 7 segmentos, sino podemos mostrar aún más cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que sabiendo que el uso de la pantalla LCD no es complicado, me parece conveniente decirles que, bueno, vamos a usarla, como ya pues se había hablado en clase, pero además de eso, pues mi aplicación va a tener las dos cosas. Entonces, ¿qué les recomiendo yo para el parcial? Si usted quiere ir realmente preparado al parcial, armado hasta los dientes, con la mitad del código adelantado, simple, haga un programita que permita que se reciban, eh, no sé, pues por ejemplo, que se reciban los números, ¿sí? Que yo presione un 7 salga un 7, luego que presione un 8 salga un 8. Ese programa tan sencillo, créanme que va a hacer la mitad de lo que usted tiene que hacer en el parcial. Así de manera de ayudarles para que ustedes lleven adelantado trabajo y pues no tengan que molestarse mucho. Ya lo demás, lo que hay que hacer en el parcial, ya es algo más de programación porque van a tener esto montado, tanto en simulación como en el montaje físico. ¿Listo? La idea es que haya un montaje físico con esto funcionando y que si no se puede, por lo menos me puedan preguntar, venga, profe, ¿por qué efectivamente no se puede eso? ¿Sí? Créame que es una recomendación para que usted no pierda tiempo. El parcial está hecho como para que usted pueda hacer esto dentro de la clase, dentro del horario de clase, pero créame que va a adelantar bastante si lo hace así, porque pues vamos a tener ya un control, un manejo y un montaje hecho, ¿sí? Bueno muchachos, eso es todo. Pues nada, este montaje en simulación sale perfecto con lo que habíamos visto antes, eh,
pero digamos que el problema ya viene es cuando se hace el montaje. Esta simulación sale perfecto, no hay lío, pero el montaje, pues ahí sí hay problema. Y para eso recuerden las dos recomendaciones. Resistencias pull-up externas, ya sea en el puerto B o en el puerto D, no hay ningún problema, siempre pues obviamente a las columnas. Y adicionalmente, esta configuración de acá. Si desean montarlo tal cual como yo lo tengo, ya subí las librerías en una parte que dice código de utilidad. Subí las librerías que supuestamente son para el parcial. Si no quiero utilizarlas, no hay ningún problema. Si quiero utilizar las otras, pues la única diferencia que hay con unas con otras es que, por ejemplo, aquí la pantalla LCD está al puerto B. Si usted va a revisar las anteriores librerías, pues aquí esto estaba al puerto D. Y pues el teclado lo contrario, estaba al puerto B y aquí está al puerto D. No importa, no importa porque, no importa cuál usted, en cuál puerto usted lo use, ya con ese cambio en la configuración de on a off, debe quedar off, ya va a poder hacer su programa. ¿Listo? O bueno, hacer su montaje. Muchachos, muchísimas gracias por su atención y pues nos vemos en clase.